Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Jesucito que aprende, o mejor dicho, Jesucito que después de haber aprendido de su mamita también, de María y de José, nos enseña ahora a nosotros. Y sobre todo nos enseña las cosas que Él nos revela del Papá del cielo, de nuestro Padre celestial. Por eso, queridos niños, vamos a estar muy atentos en este día de nuestra catequesis. Jesucito, como siempre, nos trae un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? El tema del día de hoy es la ternura de Jesús. La ternura de Jesús. Aquí ya el nombre nos dice muchísimo, queridos niños. Ternura, que quiere decir el amor. Ternura, que quiere decir la preocupación de Jesús por cada uno de nosotros, por cada una de las personas. Vamos a ir escuchando en qué consiste la ternura de Jesús y qué significará para cada uno de nosotros que Jesús es tierno con nosotros. La ternura, el amor, Jesús que se pone siempre a nuestro lado porque nos quiere ayudar, porque Jesús nos quiere mucho, queridos niños. Muy bien, vamos a estar atentos hoy porque tenemos este tema muy importante. Y como siempre, vamos a escuchar desde la Biblia, desde estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, qué es lo que Dios nos quiere transmitir en el día de hoy, queridos chicos. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Concluyan pues, esa obra, lo que se ha decidido con entusiasmo, debe ser llevado a cabo según las propias posibilidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la palabra de Dios que llega así a nuestro corazón. Y hoy sobre todo para saber todas las cosas maravillosas que Jesús fue haciendo con la gente, con los niños, con los necesitados, con los enfermos, con todas las personas que le pedían a Jesús una ayuda. Jesús era muy tierno, Jesús era muy bueno, Jesús era muy amable, queridos niños. Y por eso podemos decir esa ternura de Jesús que se manifiesta y que se nos regala a todos nosotros. Muy bien, queridos niños, vamos a estar muy atentos en el día de hoy, porque en esta catequesis, al hablar de la ternura de Jesús, vamos a hablar del amor de Dios que nos llega a todos nosotros. Y ahora nos vamos, pero volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muy lejos en la tierra de Moriah, ¿Para hacer qué? ¿Algo divertido? para hacer lo que el Señor me ha ordenado. Entonces vamos.
Padre, ya casi llegamos. Debe haber una fuente por aquí porque la tierra es verde. Todavía tenemos provisión de agua. Subiremos la montaña mañana en la mañana. Esta noche descansaremos aquí. Haré una fogata. Señor, Señor, mira dentro del corazón de tu siervo, Señor. Señor. Ahora Isaac subirá conmigo a la montaña. Él cargará la leña. Ustedes se quedarán aquí abajo con el asno. Como usted desee, señor. Nosotros esperaremos aquí su regreso. No pesa tanto. Te estoy esperando, padre. Este es mi hijo Isaac, y es tuyo porque tú me lo diste, Jehová. Bendito sea el nombre del Altísimo. ¿Viste eso, padre? Alguien edificó un altar. ¿Cuál fue la razón para que no quisieras que los criados vinieran aquí con nosotros? El Señor debe ser el único testigo de lo que va a suceder ahora. ¿Y qué va a suceder aquí, padre? ¿Algo especial? Pon toda la leña que trajiste sobre el altar, Isaac. Sí, señor. Pero, ¿en dónde está el cordero para el sacrificio? Hijo mío, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Padre, El Señor es nuestro dueño. lo sé, padre. Toma, inicia el fuego. Isaac. Padre, todo está listo. Pero yo no estoy todavía listo, Isaac, hijo mío. ¿Por qué no? Porque el cordero serás tú, hijo mío, tú. Dices que yo seré el sacrificio. La voluntad de Dios es sagrada. Si el Señor te ordenó hacer esto, yo también tendré que obedecer, padre.
Ah, Señor, Señor, Señor. Abraham, me eres realmente fiel. Abraham, no lo sacrifiques, porque en tu corazón ya lo hiciste. No le asestes golpe a tu hijo, no le hagas daño, no extiendas tu mano sobre él ni le hagas nada. Porque ya conozco que realmente temes a Dios, por cuanto no te rehusaste a entregarme la vida de tu único y amado hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate, ven, Isaac. Padre, oh padre. El carnero para el sacrificio, Jehová lo puso ahí. Bendito sea su nombre santísimo. Niños, seguimos con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. No nos olvidemos que tenemos que aprender tantas cosas. Pero para no olvidarnos también, si cada uno de nosotros es un niño inteligente, va a tener su cuadernito, va a tener siempre su Biblia consigo, porque tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que aprender desde la palabra de Dios, tenemos que escribir, queridos niños, las cosas más importantes del día de hoy. Bueno, ¿cuál es el tema entonces, queridos niños, que en el día de hoy Jesús nos está enseñando? El tema del día de hoy es la ternura de Jesús. La ternura de Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús que es tierno, Jesús que es amable, Jesús que es bueno, Jesús que sabe tratar a la gente, Jesús que se preocupa, Jesús que llora también con los que lloran, Jesús que está entonces así tan sensible, queridos niños, ante las necesidades de sus hermanitos, de los enfermos, de los que son pobres y en fin, de todos Jesús se compadece y entonces entendemos esa ternura de nuestro Dios. Vamos a escuchar entonces cómo obraba Jesús. Jesús era ya muy conocido. La gente venía desde lejos para escuchar a aquel hombre que enseñaba cosas tan hermosas sobre Dios. Y ciertamente Jesús era conocido por todas partes. Ya su fama, dice la Biblia, comenzaba a conocerle a Jesús. Su fama se extendía por todas partes. La fama de Jesús entonces llegaba a todos los confines de Israel. Y entonces venía mucha gente, porque Jesús se volvió famoso. Jesús se volvió una persona que atraía a la gente y entonces todos se iban, los mayores, los ancianos, los enfermos, los pobres, los ricos, los necesitados.
todos, queridos niños, porque Jesús era muy famoso. Y se iban la gente de lejos, se iba para verle a Jesús y para escucharle a Jesús. Siempre atendía a todos, pobres y ricos, sabios e ignorantes, mujeres y hombres, judíos y extranjeros, ancianos y niños, justos y pecadores. Todos encontraban en Jesús una palabra o un gesto de cariño. Y Jesús no hacía ninguna acepción de personas, niños. Jesús les recibía a todos. Se dan cuenta que Jesús les recibía a los pobres, les recibía a los pecadores, queridos chicos, como también a los justos. Les recibía a los niños. Dejen que los niños vengan a mí, decía Jesús, porque Jesús amaba a todos. Y Jesús hoy nos sigue amando a cada uno de nosotros. Nadie de nosotros puede decir Jesús no me ama, Jesús no me quiere. Nadie, queridos chicos. Todos sabemos que Jesús nos ama, pero nos ama de corazón. Jesús nos ama interiormente y profundamente y nos regala todo, queridos niños, para que nosotros también seamos felices, para que nosotros también hagamos bien las cosas, es decir, que también nosotros tenemos que amar a las otras personas, así como Él amó a todos y Él les recibía a todos y no les dejaba ni les expulsaba a nadie, al contrario, les invitaba para que se acercaran siempre y sean curados físicamente y también espiritualmente. Expulsaba a los demonios y expulsaba las cosas malas. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando esta ternura de Jesús, esta ternura de Dios para cada uno de nosotros. Jesús decía que Dios es un Padre que ama a todos sus hijos con ternura. Y Él mismo lo demostraba ayudando al enfermo, al pobre o al pecador que tenía enfrente. Aunque algunos lo criticaban, no le importaba. Verdaderamente Jesús era el buen pastor que cuidaba a cada una de sus ovejas. Y esto es lo que Jesús siempre decía, que Él ama, que Dios ama a todos, que Dios no hace ninguna distinción, queridos niños. A pesar, como escuchamos recién, a Jesús también le criticaban. A Jesús muchos, queridos chicos, no es que le querían del todo, ¿verdad? Porque Jesús era muy exigente. Jesús decía, ustedes solamente le exigen a las personas y las personas quieren hacer bien las cosas, pero como ustedes no mueven ni con un dedito, entonces solamente le echan fardos y le echan la leña, como decimos nosotros, a las personas y ustedes no lo hacen. Jesús, sin embargo, con esa ternura y ese amor de Dios, es el primero en caminar, el primero en estar con la gente, el primero en anunciar, en predicar, queridos niños. Es la fuerza de Jesús, es el amor de Jesús y esa es la ternura del Padre. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, vamos a estar atentos porque vamos a seguir reflexionando hoy en nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, todos los días nos encontramos aquí con nuestra catequesis para hacer un camino de salvación también nosotros, es decir, para ser felices, queridos niños. Por eso le escuchamos siempre a Jesús. Y hoy tenemos este tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la ternura de Jesús. La ternura de Jesús. Y cuando hablamos de la ternura de Jesús, niños, estamos hablando de la ternura de Dios. Dios que nos ama y Dios que nos quiere. Y ahora por eso yo les voy a hacer algunas preguntitas que yo sé que ustedes, queridos niños, ya tomaron nota. Y si ustedes ya tomaron nota, yo sé que ustedes también podrán muy bien responder a mis preguntitas. Pregunta número 1, queridos niños. ¿De dónde venía la gente para escuchar a Jesús? La gente venía desde lejos para escuchar a aquel hombre que decía cosas tan bonitas sobre Dios. Ciertamente, niños, que la gente venía de todas partes y venía de lejos, porque la fama de Jesús ya comenzaba a crecer. Todos le conocían a Jesús, todos querían escucharle a Jesús, todos
decía, ¿de dónde le sale estos discursos, estas palabras, estas enseñanzas tan interesantes y tan buenas? Nosotros nunca le escuchamos a los otros que hablasen así tan bien como Jesús. Jesús nos convence porque Jesús habla de corazón. Jesús nos habla al corazón. Jesús nos habla desde su inteligencia y Jesús nos habla a nuestra inteligencia para que entendamos. No hemos visto otro hombre igual a Jesús. ¿Quién es este? Y así entonces se maravillaban de Jesús por su ciencia, por su sabiduría, pero sobre todo por su ternura, porque para Jesús todos eran iguales, queridos niños. Y ahora estén atentos porque viene la segunda preguntita, a ver si ustedes saben responderme. ¿A quiénes Jesús enseñaba, queridos niños? Jesús enseñaba a todos, ricos, pobres, sabios e ignorantes, mujeres y hombres, judíos y extranjeros. Jesús siempre atendía a todos, queridos niños, a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los ignorantes, a las mujeres, a los hombres, a los niños y a todos, y a los adultos y a los grandes, a todos. Jesús no dejaba de lado a nadie. Esta es una linda característica, niños, que nosotros también tenemos que poner en práctica. Si Jesús, que es nuestro hermano, que está con nosotros, que nos ayuda, y entonces significa que también nosotros, queridos niños, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Entonces quiere decir que también nosotros, queridos niños, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos, tenemos que dar todo de nosotros. Y de esta manera vamos a hacer cosas también maravillosas. Muy bien, queridos niños, así podemos entender lo que Jesucito nos va diciendo. Así podemos entender también lo que Jesucito nos va enseñando en el día a día. Y ahora, queridos chicos, nos preparamos para responder esta tercera preguntita. ¿Qué decía Jesús sobre Dios, queridos niños? Jesús decía que Dios es un Padre que ama a todos sus hijos con ternura. Que Dios nos ama a todos. Muy bien, que Dios es Padre de todos. Que Dios está presente y tiene tanto amor para con su creación. Y más aún por nosotros, queridos niños. Dios nos ama a todos. Dios nos quiere a todos. Dios nos da entonces lo esencial y lo fundamental, queridos niños. Entonces, queridos niños, yo les digo algo muy importante. Si Jesús nos enseña y nos dice que Dios amaba a todos, también nosotros tenemos que amar a todos. Tenemos que amar a nuestros compañeritos, tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que amarnos en casa, tenemos que amarnos en la escuela, tenemos que amarnos con toda la gente del barrio y todas las personas con quienes nos encontramos. Jesús nunca, queridos niños, dejaba a las personas de lado. A todos les quería y a todos les respetaba. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a poner así nuestras manitos hacia arriba y vamos a rezar la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y llegando, queridos niños, al final de nuestra reflexión hoy sobre la ternura de Jesús, les dejo la bendición de nuestro papito que es tierno, que es bueno, que es misericordioso. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.